Hoy vamos a hablar del espacio urbano y arquitectónico post-COVID 2019. ¿Qué es lo que está pasando en torno a las ciudades? ¿Hacia dónde vamos? En torno al espacio público, al espacio arquitectónico. Pues bien, en el mundo estamos viviendo una nueva dinámica precisamente por la pandemia del COVID-19. La dinámica que normalmente vivimos en las ciudades se ha venido transformando a nivel mundial, con retos mundiales, pero también a nivel regional o por ciudades con retos específicos. Esta crisis está poniendo en evidencia las debilidades que tenemos en la planeación urbana, ¿sí? Tanto en el sistema económico, social, cultural, etcétera, pero al mismo tiempo nos está dando la oportunidad de replantear qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, ¿no? Las pandemias se prevé que se puedan estar dando ya con mayor continuidad y entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer al respecto con la planeación urbana, con los espacios públicos, con los espacios arquitectónicos, para que estos contribuyan a la salud. Si bien la planeación urbana de las ciudades siempre contribuye a la salud a través de sus acciones, pero también esas influencias pueden ser negativas. Entonces tenemos que replantearnos objetivamente hacia dónde vamos. Y pues bien, estas nuevas dinámicas, como ya lo mencionamos, tienen retos comunes y retos específicos a nivel mundial, por regiones, por ciudades o por localidades. Nos trae nuevas oportunidades, tanto para todo lo que viene siendo nuestras prácticas habituales, como también para nuestras prácticas profesionales. En nuestras prácticas habituales, pues, ¿cómo debemos actuar como individuos, como sociedad, como colectivos, como empresariales y como político-gubernamentales? Y las prácticas profesionales, todas las acciones que ahorita están haciendo tanto los gobiernos, el sector público y el sector privado, todas esas decisiones que se están tomando, todas esas estrategias, pero oportunidades, ¿cómo? ¿En dónde? Ok, hablamos de que las oportunidades simplemente se están dando desde el momento en que tenemos oportunidad de convivir más en nuestra familia y si tomamos en cuenta la familia como la célula social y se está integrando, pues esto no puede ser más que una oportunidad. También nos está dando el COVID con la cuarentena, con el quédate en casa, nos está dando también tiempo para reflexionar. Reforzamiento de la necesidad del bien común es una necesidad que se está poniendo en primera instancia como prioridad. Aumento de la conciencia social, de la cultura de solidaridad y de la política para el cambio. También eso es un objetivo, una oportunidad que tenemos ahorita al alcance de nuestras manos.
Rediseñar las ciudades y territorios que sean más resilientes, equitativos, integrales, responsables y equilibrados. Es una oportunidad para nuevas políticas públicas, para la gestión, para las prácticas de buen gobierno y también para atender la desigualdad humana. Si bien sabemos, las dinámicas de las ciudades son complejas, llenas de contrastes, de desigualdades, de crecimiento acelerado, que cuando apenas estás planeando y se están publicando los planes parciales de desarrollo urbano, esta ciudad ya cambió, lleva una dinámica acelerada. Pero además ahorita se está dando una nueva dinámica con las ciudades. Se están gestando nuevos cambios, cambios que tenemos que salirnos del paradigma habitual y tenemos que voltear a ver los nuevos paradigmas, nuevos enfoques, nuevas necesidades que precisamente el COVID nos está trayendo. Definitivamente estamos en un parteaguas histórico. De aquí vamos a tener nuevos rumbos, nuevas innovaciones, van a surgir nuevos estilos, nuevas tendencias. Definitivamente el 2020 ya trascendió a la historia por la pandemia del COVID-19 como un parteaguas. Para poder proponer, tenemos que empezar por entender el problema. Entonces tenemos que analizar cómo eran las ciudades y estas dinámicas de las ciudades antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. Antes del COVID, pues tenemos lo que era lo cotidiano. ¿Qué era lo cotidiano? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo usábamos las ciudades antes del COVID-19? Durante el COVID-19 lo manejo en tres momentos: el momento actual, el momento hasta que haya la vacuna y el momento de replantear rediseños estratégicos de la ciudad, de los modelos de gestión y gobernanza y participación y de los modelos sociales. Como comento, estas etapas las han venido manejando varios arquitectos a nivel mundial. Yo hago una reestructuración de ellas y las clasifico conforme a mí me parecen más adecuadas, pero al final de cuentas es lo mismo a la conclusión que llegan los arquitectos en el mundo, ¿no? Después del COVID-19, pues que es una fase de la. Entonces, antes del COVID vemos espacios públicos abiertos llenos, con gente haciendo uso del espacio, apropiándose del espacio. Durante el COVID vemos las calles vacías y pasa un fenómeno muy interesante que es en el que la fauna empieza a hacer uso de estos espacios, ¿no? Y eso nos está dejando un mensaje, nos está trayendo un mensaje de que ellos están diciendo: aquí estoy, quiero salir, quiero vivir, quiero estar en estos espacios que de alguna forma en algún momento se los quitamos, ¿no? Al urbanizar. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estos espacios que nosotros urbanizamos no afecten tanto a lo que viene siendo la fauna, sino que al contrario, ¿no? Logremos hacer que convivan sin afectar al medio ambiente. ¿Y qué pasa después del COVID? Bueno, viene una nueva normalidad que le llaman, eh, y pueden pasar tres cosas: que las cosas vuelvan a ser lo que eran antes,
Que la transformación sea radical, que eso es casi imposible, ¿verdad? Porque si tenemos ciudades tan pobladas en el mundo, difícilmente vas a poder lograr esta transformación radical. O también, por ejemplo, no vamos a llegar a la conclusión de que todas las empresas van a decir, pues todos los trabajadores van a trabajar en casa. Entonces, pues esta es como la menos viable, ¿verdad? Pero bueno, lo que apostamos es a que haya un equilibrio. Y entonces, al existir esta pandemia, los espacios públicos se vuelven un escenario de fácil propagación y contagio. De ahí que surge la estrategia del confinamiento como estrategia de prevención, el quédate en casa. Pero la gente no estaba acostumbrada a estar en casa. Si bien llegabas de trabajar o de tus actividades cotidianas y llegabas a tu casa y la disfrutabas, pues no es lo mismo que estar 40 días en tu casa sin salir. Entonces es un escenario nuevo para las personas. Y entonces, ¿qué pasa? Las casas, las viviendas están condicionadas para este encierro. Es otra de las cuestiones que nos tenemos que hacer. Y el arquitecto Luis Vidal, por ejemplo, menciona, estamos en una encrucijada en donde se nos privó de la libertad del movimiento. Hasta ahora las personas eran libres. Entonces no sabes de repente qué hacer. Sin embargo, pese a este aislamiento social, estamos más conectados que nunca mundialmente a través de las redes sociales. Entonces existe un distanciamiento físico, pero existirá un distanciamiento social. A partir de esto, se están usando más la sociabilidad a través de las videollamadas, por ejemplo. Si antes hacías una videollamada, ahora es más común que las hagas a tu familia, a tus amigos, por cuestiones de trabajo. Pues este confinamiento, pues obviamente trae consigo un estado mental, nos está afectando mentalmente. Em, pero ¿cómo? ¿Cómo nos afecta? Bueno, pues esto va a depender del espacio en el que tú te aísles. Esto va a depender de la calidad del espacio en el que te encuentres, ¿sí? Y nos topamos con que hay, pues, grandes desigualdades urbanas. Podemos encontrar espacios aislados o monótonos, algunos con poca iluminación natural, el espacio es muy reducido, no tiene ventilación o no tienen ventilación cruzada, no tienen contacto o comunicación o vinculación con otras áreas como áreas verdes, áreas comunes, ¿no? O públicas, áreas verdes, albercas, canchas deportivas, etcétera. Entonces, dependiendo de este espacio, de la calidad de este espacio en donde sea tu confinamiento o tu cuarentena, pues de repente tú vas a sentir felicidad. Oh, en casa, voy a estar en casa, voy a trabajar desde casa, ¿verdad? O te puede traer un estado de desconcierto, una sensación de aburrimiento, insatisfacción, monotonía e incluso la necesidad de romper con la rutina. Y en casos más drásticos puede llegar inclusive a provocar una depresión. Bueno, en esta imagen, en esta diapositiva, vemos cómo la desigualdad
urbana está muy claramente definida y por lo tanto las estrategias de del quédate en casa, pues bueno, son difíciles de llevar a cabo cuando estás en una zona, pues ahora sí tan irregular, en donde careces de agua o de los servicios básicos. Es muy diferente a una casa en donde todos los departamentos tienen alberca o por lo menos jacuzzi, ¿verdad? O tienes una gran área deportiva. Vemos, por ejemplo, en departamentos con alta densidad de población y menos metros cuadrados, cómo se puede guardar esta sana distancia dentro de la misma casa, cómo te puedes tú confinar en un espacio tan reducido, cuando en uno de estos espacios pueden llegar a vivir hasta 5 personas y en donde tu paisaje no es más que otra torre de vivienda también densamente poblada, y pues obviamente esto a la larga con tanto tiempo eh, de confinamiento pues te puede llegar a convertirse en una depresión, cuando aquí los balcones son el único espacio que tienen para convivir con el espacio exterior. ¿Cómo se sienten los niños? Que nada más tienen que estar viendo, comunicándose con el exterior a través de una ventana, a través de un balcón. ¿Qué pasa en donde las familias nada más son un niño o dos? Pero en las que son cuatro o cinco, ok, hablamos de departamentos con una determinada densidad de población. Pero ¿qué pasa en este tipo de viviendas? En donde ni siquiera tienen los servicios básicos, como agua, drenaje, luz. ¿Cómo pueden estas personas, que de repente una familia puede llegar a tener 8 personas que habitan el mismo espacio, cómo pueden mantenerse en cuarentena en su vivienda? Por lo tanto, esta desigualdad social nos va a traer, pues, que todas estas medidas no se den al pie de la letra, que no todos se queden en casa, que no todos se queden aislados, porque tienen que trabajar, tienen que llevar el sustento a su casa y viven al día. ¿Qué pasa en espacios como estos? Estamos hablando de mansiones, en donde tienen un sinfín de espacios para distraerse, para relajarse, para ocuparse. Tienen espacios abiertos, áreas verdes, albercas, jacuzzis, salas de cine, salas de juego, en fin. No es lo mismo. Entonces tenemos que pensar en esas nuevas necesidades de espacio que están surgiendo a raíz de esto. Y con esas necesidades de espacio también tienen que ver las necesidades de la psicología del espacio, pensando en esa convivencia social y con la naturaleza. Entonces estas nuevas necesidades son nuevas necesidades tanto del ser humano como de las ciudades, y que se dan tanto en espacios públicos, espacios semipúblicos o espacios privados. Por citar ejemplos, un aeropuerto, los puertos, las estaciones y terminales, las plazas, las calles, las oficinas, las escuelas, las casas.
¿sí? En todos esos espacios urbanizados y edificados, así como en el diseño de interiores, industrial, entre otros. Todo esto tiene que llevar a satisfacer las nuevas necesidades que estamos viviendo. Se tienen que gestar nuevas leyes, nuevas normas, nuevos reglamentos, ¿sí? Nuevos requerimientos técnicos. ¿Y cómo son esas ciudades antes del COVID? ¿Cómo eran? ¿Cómo era esa dinámica? Pues bien, aquí vemos en diferentes partes del mundo, en México, en España, en Japón, en plazas, ¿verdad? Como el Monumento a la Revolución, como la Plaza de España, ¿sí? Vemos cómo estaban la conglomeración de gente haciendo uso de ese espacio, apropiándose de ese espacio, ya sea para manifestaciones culturales, políticas, etcétera, o simplemente como recreación. ¿Cómo es esa dinámica en esos espacios públicos durante el COVID? Y pues vemos ahí, por ejemplo, París, totalmente solo, ¿sí? Vemos Venecia, vemos Zapopan, vemos el Vaticano, totalmente solos. ¿Qué pasa con las calles? ¿Cómo eran las calles antes del COVID? Tenemos un gran problema en las ciudades, que es el congestionamiento vial. Tenemos un gran problema con pensar en la planeación urbana diseñada para los carros. Eso es como vivimos antes del COVID. Durante el COVID, las calles vacías. Reiteramos, con esto estamos contribuyendo a mejorar la calidad del aire. Se reduce la contaminación auditiva, visual, la contaminación del aire, pero no podemos estar todo el tiempo encerrados en casa. ¿Y cómo es la dinámica durante el COVID? Pues en este sentido, aún con el transporte público, en algunos sitios no se logró esta sana distancia, no se está logrando esta sana distancia. En algunas partes sí, en otras por la sobrepoblación no se ha logrado. Se están dando estas estrategias para guardar esa sana distancia. En algunos casos, en algunos países invierten más presupuesto para esta señalética. En otros no hay presupuesto, pero de todas formas se las ingenian para hacerla. Y en otras simplemente, por tanta población que hay, no se logra esa sana distancia. Y entonces, ¿qué se está haciendo en el mundo? ¿Qué está pasando? Ya países que están en una etapa más avanzada que en la que está actualmente México, pues vemos que se están tomando acciones como esta para reactivar precisamente a las empresas gastronómicas, ¿sí? Para que se vaya regulando todo el uso del espacio público al aire libre, sin perder de vista el garantizar las medidas de distanciamiento social, ¿sí? Y el protocolo que debe de tener cada una de estas empresas de salud. Y entonces aquí vemos un ejemplo de lo que se está haciendo en la República Checa.
Bueno, aquí vemos cómo por zonas, por módulos, el espacio público se va delimitando en zonas seguras. También se diseñan mobiliario urbano, que puede ser utilizado en diferentes áreas, en parques o en este mismo espacio gastronómico. Aquí vemos otro ejemplo. Y aquí vemos otro ejemplo de cómo es que ya se está usando ese mobiliario encerrado en un círculo, guardando el área de la sana distancia. Aquí vemos otra vez el ejemplo, pero en otro espacio público, en donde vemos, bueno, cómo se delimita el área para que juegue una familia y en donde no puede ser invadida esa zona por otras personas. Tienen que tener respeto por las personas que ya están ahí. Y pues bueno, es un simple delimitante con pintura, aunque bueno, pensándolo ya más a futuro o más desarrollado, pues puede ser hasta con un cambio de piso, ¿no? De material. También sucede en parques, en áreas verdes. Insisto, estas acciones ya se están dando en ciudades donde ya van en otra fase del COVID. Proponen ampliar los espacios públicos, las áreas verdes, determinar espacios con su sana distancia para eventos públicos, juegos infantiles. Hay otra propuesta, por ejemplo, del parque urbano adaptado al aislamiento social, ¿no? Esta es otra propuesta que tiene que ver con cumplir las reglas de la distancia física. Aquí vemos otra imagen de ese. Vemos el pabellón CO19, es un pabellón médico itinerante que se diseñó con una estructura autosoportante de 105 metros cuadrados, que tiene capacidad para 10 camas, es una estructura con arcos y pues bueno, es un pabellón muy interesante para la función y la necesidad que se está viviendo. Estos pabellones pues están construidos con una membrana en su cubierta con material antiepidemia. Y vemos también que se están construyendo pabellones, en este caso un pabellón de vivienda temporal para trabajadores sanitarios de Toluca, este está en México, cuyo objetivo es brindar un espacio de descanso y de aseo seguro a los trabajadores sanitarios, evitar que estos médicos vayan a sus casas o tomen transporte público para no exponer a sus familias ni a la comunidad a un posible contagio. Y serán destinados para personal de urgencias, de medicina interna, de cuidados intensivos, de urgencias, ¿sí? Para paramédicos que se encuentren precisamente atendiendo el área de COVID. Aquí vemos una imagen, son módulos de madera que cuentan con un tanque de agua clorada para evitar la transmisión del virus en la cañería y un calentador por módulo. Cuentan con un área para dormir, para descansar, un closet, un área pues de baño. Otro de los espacios importantísimos que tenemos que replantear, pues obviamente son las banquetas, las aceras, ¿verdad? Donde va a haber el tráfico normal, pero con una banda flexible, ¿sí? Una zona de 30 o un área de transición, etcétera. Vemos
cómo se está proponiendo para que se vuelva a reactivar el uso de los espacios públicos, cómo se están llegando a estas estrategias en donde se está pues evitando que haya tanta densidad de población en un espacio. Entonces basta con pintar o poner esta señalización para guardar la distancia. Aquí vemos otros ejemplos de espacios públicos en donde con una señalética determinada, creada creativamente, puedes lograr este distanciamiento. Pero bueno, ¿cómo se construye una ciudad para una pandemia? ¿Cómo podríamos diseñar las ciudades del mañana para que el exterior no se convierta en una zona prohibida, sino que siga siendo un espacio seguro y habitable? ¿Las casas están preparadas para el confinamiento de las familias? Estas preguntas no las hago yo, estas preguntas se vienen haciendo a través de lo que estamos viviendo, a partir de eso. ¿Pero qué se está haciendo? Bueno, organismos como ONU Habitat, Banco Interamericano de Desarrollo, el Laboratorio de las Ciudades, el Festival Mundial de la Arquitectura, las universidades, las firmas de arquitectos, los colegios de arquitectos, los investigadores, los observatorios urbanos y diversas instituciones, ya estamos enfocados en precisamente hacer propuestas. Ya están surgiendo a nivel mundial, como lo estamos viendo, propuestas muy interesantes a considerar. Todos desde su trinchera se están enfocando en replantear estas nuevas ciudades y las nuevas acciones a seguir. Tendientes a temas como la vivienda humana, apropiación del espacio público, cómo será la apropiación del espacio público post-COVID, el uso de las calles sanas e inclusivas, parques de la sana distancia y convivencia con el medio ambiente, más áreas verdes, espacios de sana convivencia, zonas seguras, reestructuración del sistema de transporte, educación cívica, legislación, entre otros temas. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a la vivienda? Bueno, hay dos conceptos de vivienda que se están también mencionando, como es la vivienda humana y la vivienda flexible. Dentro de la vivienda humana, tenemos que en ambas tenemos que reformular sus parámetros de diseño. En la vivienda humana, frenar la tendencia a producir espacios más reducidos, considerar espacios más amplios, con más iluminación, con más ventilación natural, generar vínculos directos entre la vivienda y el espacio público y áreas comunes, facilitar la diversidad de las familias y de usos. En la vivienda flexible, hacer por lo menos una habitación flexible que se pueda convertir en un espacio de repente con un uso diferente o inclusive un espacio de aislamiento que tenga más luz natural, circulación cruzada, ventilación cruzada, más espacio, que las azoteas se aprovechen en áreas verdes, terrazas, que aunque esto de las azoteas, el aprovechamiento de las azoteas, tenemos tiempo promoviéndolo, de todas formas, pues se refuerza ahora con mayor razón. Interacción con la naturaleza, balcones prefabricados, que inclusive ya hay despachos que los están haciendo. En cuanto a los espacios de transición, debe de haber más espacios de transición ahora con mucha mayor razón. Nosotros hemos venido considerando la redensificación como un camino viable para el funcionamiento de las ciudades. Sin embargo, a partir de esta pandemia y previendo futuras enfermedades de esta índole, esta premisa tiene que replantearse. Si bien es cierto que las ciudades cada vez están más pobladas y que no podemos cambiar esta realidad, debemos buscar un equilibrio, menos densidad de población, más espacios públicos y áreas verdes, hacer más espacios de transición, más zonas comunes, más jardines que estén vinculados con todos estos usos del suelo y principalmente con la vivienda. Bueno, en los espacios públicos, ¿qué tenemos que hacer? Igual, reformular sus parámetros de diseño, considerando más seguridad para los usuarios, la sana distancia. Esto de la seguridad es tanto física como de salud. Física, pues sabemos que en muchas ciudades del mundo, sobre todo las más pobladas,
se da la inseguridad, existen una gran cantidad de secuestros, eh, de robos, etcétera. Entonces tenemos que reforzar la seguridad, pero no solamente ya la seguridad eh, de la integridad física, sino también la salud. Diseñar espacios flexibles que puedan adaptar rápidamente a una emergencia de la naturaleza que sea, que se tiene que acceder por medio de filtros, ampliar el espacio público de uso peatonal, eh, ver la forma en cómo puede hacerse que se conviva con la fauna local, utilizar materiales antibacterianos en mobiliario urbano, como por ejemplo paradas de camiones, bancas, juegos infantiles, barandales, entre otros, y conectarse con la tecnología, como los espacios inteligentes, que ya hay muchos, continuar reforzando esa parte. En aeropuertos, puertos, estacionamientos o estaciones de transporte, pues las mismas consideraciones anteriores, eh, pero bueno, por ahí Luis Vidal también propone que se haga una zona previa del check-in en los aeropuertos sobre todo y hacer sus filtros antes, tanto de salud como de datos. Es decir, todos estos aeropuertos, puertos y estaciones de transporte van a jugar un papel muy importante en torno precisamente al acopio de datos. Por ejemplo, de dónde vienes, a dónde vas, cuánto tiempo te vas a tener, te vas a quedar aquí, cuál es el motivo, etcétera. Y de en caso de haber algún contagiado, se pueda detectar fácilmente antes de que se propague la enfermedad. En hospitales, por ejemplo, se propone que se destine un espacio específico para hacer hospitales especializados en pandemias o enfermedades contagiosas. Separar la atención del resto de las enfermedades para no negar la atención médica a ningún usuario por miedo al contagio. Los hospitales en general no deben de dejar de operar ningún servicio. Entonces se propone que se otorgue más presupuesto para generar este tipo de espacios especializados. En cuanto a comercios y servicios, igual que los demás espacios que mencionamos, nada más aquí cabe resaltar que hay que hacer apoyo al comercio pequeño, a- al comercio de proximidad, ¿sí? Y a apoyar también a las redes de proximidad, aquellas que conectan las urbes con los territorios productivos y rurales. Las escuelas, ¿cómo deben de ser las escuelas? Considerar todos los aspectos que ya hemos mencionado. También se tienen que dar nuevos modelos educativos que ya se están gestionando, que ya existían en muchos lados, pero que en otros lados no era ni siquiera una posibilidad cercana, como la modalidad de estudiar a distancia, que ahora de la noche a la mañana todos los estudiantes y todos los docentes y todos los administrativos en la cuestión escolar tuvieron que hacer sus actividades en línea. Muchos sin tener el recurso, otros sin saber usarlo, sin tener la capacitación y de un día para otro todos tuvieron que hacer uso de la tecnología y trabajar en línea y tomar sus clases en línea. Entonces, bueno, esto está dando oportunidad a las escuelas de las que no las tenían, porque hay muchísimas que ya manejan todos estos modelos a distancia, de que sea ya esto una realidad para ellos. Pero bueno, en cuestión de espacio, ¿qué debe de pasar, no? Estamos hablando de espacio arquitectónico. Debe de haber también nuevos reglamentos y nueva normatividad del uso de los espacios. Volvemos a los espacios flexibles. Debe de haber espacios flexibles que se puedan adaptar rápidamente para una emergencia como estas o de la naturaleza que sea. Se tienen que reforzar también sus parámetros de diseño considerando filtros de ingreso, de sana distancia, menos alumnos por aula o espacios más amplios, sin perder la función y sin perder la acústica isóptica o panóptica, según sea el caso. Utilizar materiales antibacterianos, que ya lo decíamos, ¿sí? Aulas equipadas, más iluminación, más ventilación cruzada, amplitud de los espacios, más jardines, patios, espacios al aire libre, el uso de la tecnología, espacios inteligentes.
Hay muchas escuelas que en la actualidad ya no tienen espacios libres, no tienen espacios al aire libre. Estos espacios están cerrados. Podrán tener a lo mejor áreas verdes artificiales, pero ya hay escuelas que no tienen área abierta. En las oficinas, ¿qué está pasando en las oficinas? ¿Qué se está planteando en las oficinas? Igual se tiene que reformular los parámetros de diseño, considerando igualmente ingreso por filtros, más espacios individuales, espacios intermedios, más espacios de esparcimiento, mobiliario de oficina del futuro. Ya hay despachos que están diseñando este mobiliario, ¿no? Están diseñando ya una mesa de trabajo específica para pandemias, ¿no? En donde puedan haber, por ejemplo, cajones para guardar los guantes, las máscaras, ¿no? Que sea flexible, que haya un disparador de gel, materiales antibacterianos, manejo de gestión del miedo, en cuestión administrativa, etcétera. Géneros y usos en general, ¿sí? Giros en general, por ejemplo, para el alojamiento temporal, equipamientos, recreación y descanso, la industria, pues se debe de considerar todo lo anterior que hemos venido citando, ¿no? Hoteles, museos, cinematecas, templos, estadios, plazas, restaurantes, bancos, entre otros. Todos estos tienen que replantear sus parámetros de diseño. Las calles. Se deben de reformular los nuevos modelos de movilidad urbana, seguir porque ya lo hemos estado haciendo, ya se ha estado haciendo, reforzar la movilidad no motorizada, favorecer la proximidad de las ciudades, de los centros de trabajo, para que haya más tránsito peatonal, los sistemas de movilidad sostenibles, calles más amplias, amplitud en banquetas y camellones, considerando la sana distancia, y la accesibilidad universal. Más porcentaje de áreas verdes, que sean reglamentados todo esto. Más áreas verdes en banquetas, camellones, que contribuyan a mejorar la calidad ambiental. En el transporte, definitivamente tiene que haber un nuevo esquema que se adapte a las necesidades del ser humano. Evitar grandes desplazamientos, incorporar más autobuses para mayor frecuencia y menos espera, repensar los servicios en base a las demandas. Tiene que haber nuevas líneas comparadas intermedias, cantidad de pasajeros restringidas, considerando la sana distancia, es decir, una baja ocupación, entre otros. Ciudades saludables. Tenemos que planear ciudades saludables, enfocado a mejorar la calidad de vida. Si bien si siempre se han planteado las ciudades así, siempre nuestra labor profesional como arquitectos es mejorar la calidad de vida de los usuarios, tanto de las ciudades como del espacio arquitectónico, pero ahora es un nuevo reto. Ahora es pensado en términos de salud, si bien hemos pensado en la sustentabilidad en general desde el inicio de la arquitectura, desde el inicio de las ciudades, se ha venido trabajando sobre ello, es inherente a la arquitectura, es esencial de la arquitectura pensar en esto, pero ahora surge un nuevo reto con las pandemias. Es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo eh, que todos desde su trinchera, desde sus profesiones, tienen que trabajar en pensar, en reformular nuevas políticas públicas. Los médicos pues tienen todo un trabajo grandísimo que hacer ahí, los abogados también, y así nos vamos con cada una de las profesiones. Gracias.